Hola, muy buenos días. Mi nombre es Esperanza Amanda Núñez Arciga y el día de hoy les voy a estar hablando sobre el Alzheimer. Y básicamente me voy a guiar en un artículo que se escribió el año pasado por varios autores que se llama Evidence-Based Prevention of Alzheimer's Disease. Así que comencemos. Bueno, y a lo mejor en este momento te estés preguntando, ¿pero qué es el Alzheimer? O quizá ya sabes qué es el Alzheimer, pero te voy a dar una pequeña introducción al tema. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa. Es un tipo de demencia que causa problemas con la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Los síntomas generalmente se desarrollan lentamente y empeoran con el tiempo hasta que son tan graves que interfieren con las tareas cotidianas. A medida que envejecen, muchas personas podrían notar cambios en la memoria y en las capacidades cognitivas. Al principio, estos cambios pueden ser tan sutiles que es fácil justificarlos como parte normal del envejecimiento. Y es posible que así sea. Mas, sin embargo, también es posible que se trate de síntomas tempranos de la enfermedad del Alzheimer. La enfermedad del Alzheimer es la forma más común de demencia y es responsable de entre el 60% y el 80% de todos los casos de demencia. El Alzheimer no es una característica normal del envejecimiento, pero sí es el factor de riesgo más común. Y la mayoría de las personas con Alzheimer son mayores de 65 años. Pero el Alzheimer no es solo una enfermedad de la vejez. En la actualidad, el Alzheimer tristemente no tiene cura, pero hay tratamientos para los síntomas. Los tratamientos actuales no pueden detener el avance de la enfermedad, pero pueden ralentizar por un tiempo el empeoramiento de los síntomas y mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer y sus cuidados. Hoy en día se trabaja a nivel mundial para poder encontrar mejores formas de tratar la enfermedad, retrasar su inicio y evitar su desarrollo. En el artículo habla sobre los síntomas. Habla sobre que el síntoma temprano más común del Alzheimer pues es la dificultad para recordar información recién aprendida. En el artículo te hace una pregunta que la verdad te hace recapacitar. Te pregunta, ¿y qué pasa con el resto de nuestro cuerpo? Bueno, lo cierto es que el cuerpo cambia a medida que envejecemos, así que quizá la mayoría de nosotros en algún momento de nuestra vida notaremos una capacidad de pensamiento más lenta y tendremos problemas ocasionales para recordar ciertas cosas. Más sin embargo, la pérdida de la memoria grave, la confusión y otros cambios importantes en la forma en la que funciona nuestra mente puede ser un signo de que las células del cerebro están fallando. Así que, ¿qué pasa con el resto de nuestro cuerpo? Se empieza a deteriorar. Como dije anteriormente, el síntoma temprano más común de dicho problema de salud pues es la dificultad para recordar información aprendida, pues porque los cambios ocasionales para el Alzheimer generalmente comienzan en la parte del cerebro que afecta el aprendizaje. A medida que avanza en nuestro cerebro se agravan los síntomas que pues son la desorientación, los cambios en el humor y en el comportamiento. Empieza a haber confusión cada vez más grande en relación con eventos, horas y lugares. Hay sospechas infundidas sobre familiares, amigos y cuidadores profesionales. Aquí es donde pues ya hay en gran parte pérdida de memoria y cambios en el comportamiento más grande. Y aquí es donde ya se puede encontrar la dificultad para hablar, comer y caminar. Las personas con este problema de memoria les cuesta recapacitar o reconocer que tienen este problema. Cualquier persona que experimente pues este tipo de síntomas, lo más recomendable es que acudan a un médico. En el artículo comenta que si se detecta a tiempo esta enfermedad o este tipo de síntomas, es mucho más favorable que haya un mejor tratamiento, y la persona no se deteriora tan grave, tan rápido. Bueno, y ahora les voy a hablar sobre la parte más emocionante de todo esto. ¿Qué pasa en el cerebro de una persona que tiene Alzheimer? Creo que todo el mundo se estaba preguntando esto y ahorita se los voy a contestar. Bueno, pues básicamente los cambios microscópicos en el cerebro comienzan mucho antes de que aparezcan pues los primeros signos de pérdida de memoria. El cerebro, como bien sabemos todos nosotros, tiene más de 100,000 millones de células nerviosas, los cuales nosotros conocemos como neuronas.
Cada célula nerviosa se conecta con muchos otros para formar redes de comunicación. Los grupos de células nerviosas tienen tareas específicas. Algunos ayudan a pensar, a aprender, a recordar y pues otros ayudan a ver, escuchar y a oler. Para poder realizar su trabajo, las células del cerebro funcionan como pequeñas fábricas. Reciben suministros, generan energía, construyen equipos y se deshacen de lo que no es útil. Las células también procesan y almacenan información y se comunican con otras células. Y para poder mantener todo el sistema en funcionamiento se requiere de coordinación, grandes cantidades de combustible y oxígeno. En el artículo, los científicos creen que el Alzheimer impide que partes de las fábricas de las células funcionen correctamente. No están seguros de dónde comienza el problema, pero a medida de que el daño se extiende, las células pierden su capacidad de trabajar y finalmente se mueren. RIP. Lo cual causa cambios irreversibles en el cerebro. La enfermedad del Alzheimer causa la muerte de neuronas y la pérdida de tejidos en todo el cuerpo. Y con el tiempo el cerebro se encoge dramáticamente, afectando casi todas sus funciones. O sea, se hace chiquito. Aquí podemos ver el primer cerebro no tiene Alzheimer. El segundo es donde hay un cerebro ya con la etapa avanzada del Alzheimer, y a continuación les voy a enseñar la comparación de tamaños. O sea, cuando comenté que se encogía dramáticamente, hablaba en serio, o sea, pueden notar las diferencias de los cerebros. Bueno, y en esta siguiente imagen pues se muestra otra comparación de cómo la pérdida masiva de células cambia el cerebro en su totalidad en la etapa avanzada del Alzheimer. La ilustración muestra un corte transversal por la mitad del cerebro entre las 2 y 2. Ok, ahora les voy a decir básicamente qué es lo que pasa en el cerebro de una persona con Alzheimer. Básicamente pues la corteza se encoge dañando las áreas del cerebro, pues las que son usadas para pensar, planear y recordar. El encogimiento es especialmente severo en lo que es el hipocampo, lo que es la área de la corteza que juega un papel clave pues en la formación de nuevos recuerdos. Los ventrículos pues se vuelven más grandes. Los científicos pueden ver los efectos terribles de la enfermedad del Alzheimer cuando observan el tejido cerebral a través de un microscópico. ¿Y qué es básicamente lo que ven? Pues ven el tejido cerebral de una persona con Alzheimer que tiene menos neuronas y sinapsis que en un cerebro sano. En las placas, los grupos anormales de fragmentos de proteínas se acumulan entre neuronas, y las neuronas dañadas y muertas tienen marañas, las cuales son hechas de fibras retorcidas de otra proteína. Los científicos no están completamente seguros de lo que causa la muerte de las células y la pérdida de tejido en el cerebro con Alzheimer, pero los primeros sospechosos son las placas y las marañas. ¿Y pues qué son las placas? Las placas son lo que se forma cuando pedazos de proteínas llamadas beta-amiloidea se agrupan. Las beta-amiloidea vienen de una proteína más grande que se encuentra en la membrana grasosa que rodea las neuronas. La beta-amiloidea es químicamente pegajosa y se acumula en las placas en forma gradual. La forma más dañina de la beta-amiloidea puede ser cuando se forman pedazos chiquititos en vez de placas en sí. Los pequeños grupos pudiesen bloquear las señales de células a células en la sinapsis, pues de igual manera pudieran también activar las células del sistema inmune que provocan lo que es la inflamación y devoración de células incapacitadas. ¿Y qué son las marañas? Bueno, las marañas son los que destruyen el sistema vital del transporte celular, hechas de proteínas. En esta foto que están viendo, pues es de una célula bajo un microscopio de electrones que muestra algunas áreas sanas y otras áreas pues donde se están formando algunas marañas. En las áreas sanas donde no hay marañas, el sistema de transporte pues es organizado en fibras paralelas en orden parecido a lo que son unas vías del tren. Las moléculas de nutrientes, partes del cerebro y otros materiales claves se transforman mediante estas vías. Lo que es una proteína llamada tau, que pues ayuda a mantener las vías derechitas. Bueno, pues y básicamente las placas y las marañas son las que se muestran pues en una área azul. Son las que tienden a propagarse por la corteza pues de una forma predecible con el proceso de la enfermedad pues del Alzheimer. La rapidez de la progresión de la enfermedad varía considerablemente. Algunas personas que padecen de Alzheimer viven en promedio de 8 años, pero algunas personas pueden vivir hasta 20 años. ¿Qué quiero decir con esto?
que pues cuando empiezan a desarrollar los síntomas que dije anteriormente es cuando se empiezan a contar los años de cuánto dura una persona con Alzheimer viva. El ciclo pues de la enfermedad depende en partes de la edad de la persona al momento del diagnóstico y de la existencia de otras condiciones médicas. Y pues en el temprano Alzheimer los cambios pueden empezar a los 20 años o más antes del diagnóstico. Las etapas tempranas o moderadas del Alzheimer generalmente duran de 2 a 10 años y en la etapa severa o tardía del Alzheimer pues puede durar de 1 a 5 años. Y pues gracias a la información recaudada del artículo pues me pude dar cuenta qué es lo que pasa básicamente en el cerebro de una persona que desarrolla Alzheimer. Y pues como conclusión tenemos que saber que el Alzheimer no es parte o no forma parte del envejecimiento normal. La enfermedad del Alzheimer pues es progresiva y gracias al artículo pues me di cuenta que la población latina enfrenta mayor riesgo de desarrollar la enfermedad del Alzheimer y pues lo que son otros tipos de demencias porque pues se está viviendo hasta una edad más prolongada, pero pues a la vez tiene índices más altos de enfermedades cardiovasculares. Igual la enfermedad del Alzheimer no solo afecta a individuos, sino que afecta a familias completas. ¿Por qué? Porque pues el Alzheimer también tiene que ver pues con el ADN de las personas. Y como último tenemos que saber que no estamos solos como ciudadanos, existe ayuda. Así que si tenemos algún familiar que enfrenta alguno de estos síntomas del Alzheimer, pues existen tratamientos que pueden tener para que no se desarrolle tan grande pues dicha enfermedad.